entonces vamos a entrar en el mundo de los ácidos nucleicos y de los nucleótidos. Los nucleótidos pues son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ya lo hemos mencionado antes, ayer creo que se los dije otra vez. Aquí vemos la unidad estructural. Un nucleótido es esto: un grupo fosfato, una ribosa o pentosa y una base nitrogenada, ¿cierto? Este es un nucleótido, y así puede ser citosina, guanina, adenina, etcétera, etcétera. Y es cada uno de estos, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. ¿Verdad? Citosina, guanina, adenina y timina en el ADN, y en el caso del ARN, en lugar de timina hay uracilo, ¿cierto? Algo importante también que ver es de que este componente y este es el mismo en todos, lo único que cambia es el tipo de base nitrogenada. Hay purinas y hay pirimidinas, ¿verdad? Y estos entonces se van a ensamblar, pues van a formar algún tipo de estructura secundaria también, similar como en los aminoácidos, en el caso de las proteínas. Y bueno, pues también van a irse adhiriendo de alguna u otra forma, ¿verdad? Con las contiguas y con las que se encuentran en el caso del ácido nucleico con las otras hebras, van a interactuar, ¿verdad? En forma de enlaces de hidrógeno, y pues estas pues van a adquirir una cierta forma y estas se van a empaquetar de cierta forma, como en el caso de las histonas, es decir, ácido nucleico con proteína, va a formar al nucleosoma, y esos nucleosomas se van a ir empaquetando para formar el cromosoma. Y el cromosoma, pues bueno, en total tenemos otros 23 pares de cromosomas, ¿cierto? O sea, 46. Y eso es lo que forma el núcleo, ¿verdad? El ADN adentro del núcleo, o sea, una membrana nuclear que se encuentra en la célula, ¿cierto? Bueno, pero los nucleótidos no solamente están presentes en los ácidos nucleicos, tienen una función también variable e importante. Una de las funciones de los nucleótidos es el intercambio energético, es decir, eh, participan en reacciones participan en reacciones que me van a proveer una energía para favorecer una determinada reacción o transformación química. Un ejemplo de estos jóvenes es el ATP. El ATP es el adenosín trifosfato. Vea, adenosín trifosfato, ¿cierto? Pues en este caso el trifosfato actúa como en el lugar del fosfato, no solo es uno, sino que son tres, y pues bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante la estructura. Pero entonces, también se dice que hay señales, hay algunas funciones de los nucleótidos también, no solamente de intercambio energético, sino otras que también provocan señales químicas en respuesta a diferentes estímulos. Unas de las más conocidas son las señales a hormonas, como por ejemplo la insulina, el glucagón, la adrenalina, ¿cierto? Incluso otros estímulos extracelulares, como ¿cuál ejemplo? El AMP cíclico. El AMP cíclico es un derivado del nucleótido también, ¿verdad? Que tiene esta función de segundo mensajero. Para la persona que hablar de las proteínas, de los receptores acoplados a proteínas G, ahí está el AMP cíclico, es un nucleótido. También es componente importante de cofactores e intermediarios metabólicos como el NAD, por ejemplo, ¿verdad? El NAD que participa, por ejemplo, en recibir electrones o protones, ¿verdad? O sea que se reduce y se oxida, y al tiempo pues está provocando la oxidación y reducción de las moléculas, ¿verdad? Como por ejemplo en la glucólisis o en alguna otra ruta metabólica. Entonces participa como intermediario metabólico a partir de allí. Y entonces otra de las funciones es constituir o conformar a los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que almacenan la información genética que es heredable, y pues bueno, ya vimos los fundamentos genéticos de la bioquímica, y también a partir de la secuencia de nucleótidos, pues se sintetizan proteínas, ¿cierto? Es decir, proteínas y demás moléculas celulares son producto de la información contenida en los ácidos nucleicos. Porque entonces las proteínas se sintetizan o se forman fidedignamente a lo que dice el gen, ¿cierto? Pero luego todo lo demás, ¿cómo se forma? Por medio de enzimas. Y las enzimas, ¿qué son? Proteínas. ¿Quiénes las sintetizan? Pues a partir del ARN mensajero y a partir de los ácidos nucleicos o del ADN, ¿cierto? Y luego las enzimas, ¿qué hacen? Catalizar, transformar, provocar reacciones de algún tipo, ¿cierto? Y a esto le hablamos el dogma central de la biología molecular, que por medio del ADN pasamos
al ARN mensajero por medio del proceso que se llama transcripción, ¿cierto? Y del ARN mensajero pasamos a la proteína por medio del proceso que se llama traducción, ¿cierto? Y acá hay unos virus que son virus de ARN, pueden pasar de ARN a ADN por medio de la transcriptasa, de la transcripción reversa o de la retrotranscripción, ¿cierto? Pero aparte de esto, el ADN tiene la capacidad de replicarse, es decir, de formar dos copias de hijas idénticas a la madre, ¿cierto? Entonces, jóvenes, los nucleótidos son con los constituyentes principales de los ácidos nucleicos. Tiene una secuencia nucleotídica en el ADN, se codifica en una secuencia de nucleótidos de ARN y esta secuencia me codifica a una secuencia de aminoácidos específicos. Específicamente 3 de estos nucleótidos me da a 3 de estos nucleótidos de ARN y estos 3 me dan a un aminoácido y así sucesivamente, ¿cierto? Por medio de lo que nosotros denominamos codón, ¿cierto? Y entonces el término gen, que nosotros ya hemos escuchado seguramente, hace referencia al segmento de ADN con información para un producto biológico. Cuando hablamos de un producto biológico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una proteína, por ejemplo, ¿verdad? O a una cadena polipeptídica, como les he dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Porque a veces son varias cadenas polipeptídicas que pueden formar una proteína con diferentes subunidades, 2 o más, ¿cierto? Bueno, entonces, en el cuerpo humano hay aproximadamente 30.000 genes. Significa que codifican como a 30.000 proteínas, madre santa, para que cada uno de nosotros pueda funcionar y cumplir las funciones adecuadas. Es más, vivir, ¿cierto? Imagínense qué gran logística y qué gran maquinaria, o sea, como que fuéramos una gran empresa, ¿cierto? Pues bueno, claro, cada cuerpo. Pero más que empresa, pues, ¿qué nivel de organización? Bueno, entonces, jóvenes, eso hablando de los ácidos nucleicos, hablando específicamente del ARN, hay diferentes tipos de ARN, ¿verdad? Los más importantes son estos. El ARN mensajero que ya hemos visto, copia de la cadena del ADN que llega a los ribosomas y en el ribosoma se traduce a proteínas. También tenemos el ARN ribosómico, que se asocia a proteínas, ¿verdad? Y participa en la formación o en la síntesis de proteínas específicamente. Este es el ARN ribosomal, ¿verdad? Y estas son las unidades de los ribosomas. Y por último tenemos el ARN de transferencia, que es esta estructura como en forma de cruz, ¿verdad? Por esa ARN de transferencia, que se va a unir a aminoácidos específicos para formar las proteínas nacientes en los ribosomas. Es decir, su función es traducir fidedignamente la información que viene del ARN mensajero y que está permitiendo la elongación de los aminoácidos. Porque el ARN de transferencia como que trae los aminoácidos y según el código que lea de ARN mensajero, así es el aminoácido que trae. No identifica a un triplete particular, sino que es otro, pum, como que cambia el ARN de transferencia con el aminoácido que trae, pum, lo coloca en la secuencia que debe de ir. Y así es que se va elongando la cadena polipeptídica, ¿cierto? Entonces, hay otros tipos de ARN que están en menor proporción y que tienen múltiples funciones. Por favor, agreguémoslo a la tarea de la clase de los ácidos nucleicos y nucleótidos. ¿Qué otros tipos de ARN hay y cuál es su función? Muy bien. Listo. Entonces, hablando específicamente de los nucleótidos, ya les he mencionado que están compuestos por una base nitrogenada, ¿verdad? Que puede ser una purina o una pirimidina, o purina o una pirimidina. También estos compuestos de los que derivan anillos heterocíclicos y sustituyentes, es decir, estas pirimidinas y las purinas son como las bases, pero algunos sustituyentes vienen y ya conforman los que son precisamente para la uracilo, la adenina, la timina, etcétera, etcétera. Entonces, también otro de los que lo conforman es una pentosa, que es uno de los azúcares que vimos ayer, ¿cierto? Y el otro es un grupo fosfato. Entonces aquí tenemos la purina o la pirimidina, que es la base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato, ¿cierto? Entonces, pues bueno, algo muy importante y que vemos acá de color rojo o rosadito, pues que los que tienen el hidroxilo acá son los nucleótidos que forman el
ácido ribonucleico y los que no tienen este hidroxi son los que forman los ácidos desoxirribonucleicos o de los desoxirribonucleótidos, ¿cierto? Y bueno, se dice que los nucleósidos, aparte de los nucleótidos, también están los nucleósidos, que son los nucleótidos, pues es esta misma estructura, solo que sin el grupo fosfato, es decir, como que si yo tuviera únicamente el azúcar y la base nitrogenada. Eso es un nucleósido, por eso es... cuando hablo, por ejemplo, del trifosfato de adenosin, es la adenina, solamente que como estamos diciéndolo en forma de nucleósido, adenosin, nucleósido, porque si no, aparte sería adenilato. Adenilato ya incluye el fosfato, como el nucleótido, adenilato. Pero en el adenosin solamente hablamos de la purina y la pentosa, sin el fosfato. Por eso el fosfato se pronuncia aparte, con el caso del adenosin trifosfato. ¿Cierto? Es como que si estuviéramos diciendo la base del nombre del adenosin trifosfato. O el trifosfato de adenosin, ¿cierto? Que estoy diciendo que tiene tres fosfato y el nucleósido, ¿cuál es? El adenosin, que ya está implícito la base nitrogenada y la pentosa, ¿cierto? Bueno, es una diferenciación ahí. Bueno, aquí tenemos unas diferencias importantes, jóvenes, que acá donde hemos colocado de color naranja, uy, Dios mío, vamos a ver. Lo que hemos colocado de color naranja es en donde están las uniones que se unen específicamente en el carbono 1 y la pentosa, ¿cierto? Acá. Vean, la numeración de la pentosa está como prima. Carbono 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima, 5 prima, para identificar que la numeración en los carbonos de la pentosa. En cambio, para la numeración de las bases nitrogenadas no colocamos prima, sino que solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá pues hay diferentes sustituyentes. Por ejemplo, en el núcleo, en el sustituyente 1 de la pirimidina y en el número 9 de la purina es el que forma el enlace N con la pentosa, ya se los había dicho, ¿cierto? A ver, enlace N beta glucosídico. Pero beta, ¿por qué? Porque esto va para arriba. Ay, no, hablamos otra vez de beta. Aquí no puede ser. Pues bueno, es que si es una pentosa, claro. Y este también para arriba, ¿cierto? Y aquí está. Y aquí es donde se están dando estas uniones, ¿verdad? Vamos a ver qué más podemos hablar acá. Pues bueno, esto, ¿verdad? Bueno, y específicamente entonces hay un enlace O glucosídico al que se une el grupo fosfato, ¿cierto? En el carbono 5. Entonces, en el carbono 5', ¿verdad? Tenemos el enlace O glucosídico, que en lugar del hidroxilo tenemos el fosfato, ¿cierto? Pero bueno, ya hemos dicho que donde hay un hidroxilo es donde vamos a permitir la unión de estos grupos funcionales, ¿cierto? Jóvenes, entonces conozcamos las bases purínicas y pirimidínicas. A mis estudiantes yo siempre les hago la relación de que las purinas, yo las hago referencia como la purina puro, como el agua pura. ¿Pero por qué? Porque entonces para mí las bases purínicas, bueno, es una relación nada más, ¿verdad? No es como que sea algo así. Entonces en el caso de las purinas, AG, agua, AG, agua. Es decir, adenina y adenina y guanina, AG, son las purinas, como el agua pura, ¿cierto? Eso es lo que yo relaciono, AG, pura, purinas, que son las bases nitrogenadas con dos anillos, ¿verdad? Dos anillos heterocíclicos. Y bueno, ahora las primidinas, que son las otras tres, que es la citosina, la timina y el uracilo, pues son las pirimidinas. O sea, no son las puras, sino son las pirimidinas, ¿cierto? Y bueno, entonces las bases nitrogenadas que forman al ácido, al ADN, es adenina, guanina, timina y citosina. Y en el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el lugar de la timina, ¿cierto? Esto tiene una función muy importante, pero tiene que ver un poquito con el aumento de la elongación, ¿verdad? Y con algunos errores al momento de las elongaciones, ¿verdad? Que no permiten o no aceptan ciertos errores y pues por eso cambia mejor la base nitrogenada, ¿verdad? Bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante. Jóvenes, entonces, hablando específicamente de la pentosa, pues es una beta furanosa, beta pues porque está para arriba, ¿verdad?
Y los tipos de pentosas, pues pueden ser distintivos de cada molécula, ya hemos platicado, la de ribosa en el ARN y la 2-desoxidirribosa en el ADN, ¿cierto? Y acá es donde le quitamos el, el, el hidroxilo, ya nos queda el desoxinucleótido, ¿cierto? Entonces, jóvenes, hay enlaces o glucosídicos en el carbono 5, ya se los había mencionado, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues también podemos hablar que hay un nucleósido o un nucleótido, ¿verdad? Sí, y con el grupo fosfato, ya se los había mencionado. Y entonces nosotros pues pudiéramos denominar a un nucleótido si tuviera 2 o 1 o 3 fosfato. Y así lo pudiéramos denominar como di o tri, ¿cierto? Pero si estamos nombrando el fosfato y estamos especificando la cantidad de fosfatos que tiene, entonces quiere decir que el nombre del resto, o sea, de la ribosa y la base, pues va a ser como, la base es como del nucleócido, ¿cierto? No del nucleótido, no del nucleócido. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Porque hay moléculas que puedo yo decir un nucleótido, bueno, pero es un nucleótido, pero ¿y entonces cuánto, el nucleótido de cuántos grupos fosfato, su estructura? Pues entonces es lo que no especificamos solamente con decir un nombre particular, ¿verdad? Por eso entonces podemos decirlo al momento de que hablamos del monofosfato, del difosfato o del trifosfato. Entonces aquí sería N, es dependiendo del cual base sea acá, el nucleósido monofosfato, nucleósido difosfato y trifosfato, ¿verdad? Para identificar los tres o dos o un grupo fosfato. Y bueno, y aquí, dependiendo de qué base sea, entonces podemos decir adenosín, o también podemos decir, por ejemplo, eh, está el GTP, el GDP, el GMP, o el timidilato, por ejemplo. Es decir, que para las 3 o las 4 bases nitrogenadas, pues pueden haber sustituyentes con mono, di o trifosfato, ¿sí? Mm, el guanosine trifosfato, por ejemplo, aparte del adenosín trifosfato o el uridilato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, aquí tenemos otros grupos, otros compuestos, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el adenosín 5-monofosfato. Y todos estos pues tienen funciones específicas y particulares en el cuerpo, ¿sí? Adenosín trimonofosfato, es decir, aquí tenemos el sustituyente del fosfato en el carbono 5, ¿cierto? Pero acá tenemos el sustituyente en el carbono 3, ¿verdad? Y este sería el adenosín 3-monofosfato. Si se dan cuenta, adenosín ya incluye implíc'itamente a la ribosa y a la base nitrogenada, ¿cierto? Por eso es adenosín, solamente que estamos especificando que en el sustituyente 3', es decir, en el 3 de la ribosa, pues tenemos el monofosfato, ¿cierto? Y no acá como en el otro caso, ¿cierto? Es decir, podemos especificar, y aquí tenemos el adenosín 2-monofosfato, ¿cierto? 2' monofosfato. Bueno, entonces, aquí tenemos la estructura del AMP cíclico. Si se dan cuenta, pues este es el 3', 5' adenosina monofosfato cíclico. Ese es el nombre. Adenosina monofosfato cíclico. Ese es el AMPC. Vean, para las personas que van a hablar del AMP cíclico pasado mañana, pues vean, les presento la molécula, una cosa pues bonita, interesante, pero tiene una función muy importante, ser como un segundo mensajero muy valioso para la respuesta celular en diferentes ambientes o en diferentes circunstancias de la célula en un momento particular, ¿cierto? Bueno, algo muy importante también, jóvenes, que los grupos fosfato van a agregar cargas negativas, ¿cierto? A la estructura del nucleótido. Si se dan cuenta acá, tenemos solamente 1, 2, 3, 4, y estas pues tienen capacidad de estabilizarse, digamos, un poquito como medio por resonancia, pero también esa estabilización interna va a provocar como una nube electrónica ahí, ¿cierto? Lo que provoca que cuando haya un corte de un grupo fosfato, ¡pum!, haya una liberación de energía, porque entonces de una gran energía que había ido de los electrones, la liberación de un grupo fosfato, ¡pum!, genera productos o estos productos desfosfatados como más estables energéticamente. Entonces ese rompimiento es exergónico.
Y eso pues es lo que me provoca a mí que el ATP, por ejemplo, pues funcione como una molécula, como que presta energía para reacciones endergónicas, ¿cierto? Entonces, por esta energía negativa, también es que nosotros le agregamos el nombre de, de ácidos a algunos de estos, como en el adenilato, por ejemplo. Adenilato, como que si yo dijera glutamato, ácido glutámico. Entonces, también pues hace un poquito de referencia a esta característica propia de ácidos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos pues los ribonucleótidos, es decir, los que forman parte del ARN, vea, el hidroxilo está aquí presente e intacto. Para en el caso de la adenosina, vean, ¿cuáles dijimos que eran las purinas jóvenes? ¿Purinas? ¿Quiénes son purinas? ¿De los 4 o de los 5? Adenina y guanina. Excelente. Entonces, una de estas es la adenosina, la guanosina, vea, ¿dónde está aquí? Por aquí. Bueno, ¿cómo lo vemos? Por el doble ciclo. O sea, ¿ve? Aquí está el doble ciclo purina, el doble ciclo purina. ¿Y cuáles son? Justamente G y G. Entonces, vean, el símbolo bueno, y aquí también están las pirimidina, ¿cierto? En el caso del uracilo y en la citidina. ¿Por qué tenemos el uracilo aquí? Pues bueno, porque estamos hablando de los ribonucleótidos. Y el ARN no tiene timidina, sino que tiene uracilo, ¿cierto? Entonces, vean, el nucleótido nosotros lo llamamos como anilato, ¿cierto? En el caso de la G es el guanilato, el uridilato y el citidilato, ¿cierto? Y aquí hablamos con este nombre como que si fuera la citidina 5-monofosfato, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre del nucleótido propiamente, es todo esto, ¿cierto? Del nucleótido. Y solo lo que está de color rosado, como en el caso ¿verdad? Como lo que está en el color rosado, lo que está remarcado en el color rosado, es lo que está como nucleósido, ¿cierto? En este caso es la uridina, citidina, adenosina, guanosina. Por eso es que aquí le agregamos el guanosina 5-monofosfato, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo este numerito acá, ¿cierto? Guanosina, ¿cierto? Y aquí están los símbolos A, G, U, C. Ahí van a ver ustedes en bioquímica 2 y que, por ejemplo, hay reacciones como el UDP, UDP glucosa, UDP galactosa. Es decir, una estructura como estas participa en el metabolismo de la galactosa, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque con su tamaño grande, ¿verdad? Al momento de que se une a una galactosa, por ejemplo, va a provocar que a ver, esto es un anticipo, ¿verdad? Que les puedo dar, pero va a provocar que haya como intercambio de algunos grupos funcionales y que ese cambio al momento de estar unido a un UDP o a un CTP, por ejemplo, es un UDP, al momento que haya una reacción ahí, haya una reacción como exergónica y que sea favorable intercambiar o formar la reacción que sea en donde esté participando, ¿verdad? Incluso para el metabolismo del glucógeno también utilizamos uno de estos compuestos, ¿verdad? Porque cargan a la molécula, como que le dan energía, ¿cierto? Entonces, estos nucleósidos, pues tenemos la adición de una pentosa a una base nitrogenada por un enlace N-glucosídico, ¿verdad? Mm, A ver, aquí la pregunta es, nucleósido es adición de una pentosa a una base nitrogenada. Y acá les preguntan en el carbono 5, ¿ustedes qué creen? ¿En el carbono 5 o no? La unión de la base nitrogenada a la pentosa. A ver, alguien reaccionó ahí, pero no lo vi. Sí dice. Ah, mm, mm. Bueno, pues si estamos diciendo que la pentosa se une al enlace N-glucosídico, pues no es en el carbono 5, ¿verdad? Sino que sería en el carbono, como hemos mencionado, 1. En el que está en el carbono 5, en todo caso, pues es el grupo fosfato, ¿cierto? Y bueno, entonces en el nucleótido nosotros tenemos adición de uno o más grupos fosfato
a un nucleósido, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un grupo fosfato o podemos agregarle dos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, bueno. A ver, vamos a ver aquí. Mm, Aquí tenemos a los desoxirribonucleótidos, que son como los similares a los anteriores, solo que en este caso tenemos a los desoxi acá, ¿verdad? Es decir, no tenemos a los hidroxilos, sino que nada más tenemos al hidrógeno. Y entonces, aquí tenemos la capacidad, o bueno, tenemos los nombres, que también podemos utilizar el símbolo A, ¿verdad? Pero para ser más específico, podemos utilizar la D minúscula y el A, el desoxi. eh, Desoxiadenilato, ¿verdad? O el desoxiguanilato, o el desoxitimidilato. Ah, bueno, aquí apareció la timidina, el timidilato. Y aquí el desoxicitidilato, ¿cierto, jóvenes? Y pues así es como nosotros los podemos simbolizar, ¿verdad? Y aquí está el deoxiadenosina, deoxiguanosina, deoxitimidilato y deoxicitidina, ¿cierto? Y bueno, son los desoxirribonucleicos, ¿verdad? Mm, a ver, algo más que les voy a decir aquí. Bueno, ahí está. Bueno, recordemos que lo que está de color rosado es solamente el nucleócido o el desoxinucleócido sin el grupo fosfato, ¿verdad? Lo que está sembrado de color rosado. Igual en esta otra posición, ¿verdad? Bueno. Entonces, jóvenes, aquí tenemos pues la nomenclatura de los ácidos nucleicos, pues es como en una tablita lo que hemos visto anteriormente, cómo lo vemos en los nucleócidos, cómo es el nombre en los nucleótidos, ¿verdad? Cómo aquí los diferenciamos en purinas, adenina, guanina, en donde está presente el ARN, por ejemplo, en anilato o desoxianilato, adenosina y desoxiadenosina, y así para cada una de las cuatro, ¿cierto? Y en el caso de la timina, pues está únicamente en el ADN, por eso aquí está el nucleócido 1 y en el nucleótido otro, ¿cierto? Y acá la uridina o el uridilato, ¿verdad? Que solamente está presente en el ARN. Aquí los podemos como diferenciar mejor, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Sí. Y acá también, esto ya se los he dicho yo, el ATP, por ejemplo, ¿en dónde, en qué clasificación entraría? ¿Qué me dicen ustedes? Pues, como hemos hablado que es el adenosintrifosfato, ¿verdad? Estamos hablando de que es como el tipo de estructura del ARN, ¿cierto? Eh, y bueno, pues es un nucleótido, ¿verdad? Solamente que el nombre, pues acá es el adenosintrifosfato, ¿cierto? Pero bueno, eh, es como un poquito más de los nucleótidos de la ARN, si lo dijéramos así. Pero es un nucleótido que tiene una función particular específica, ¿cierto? No adentro del ARN. Bueno, pero se usa el nombre como de la base que se usa para el ARN. Hay jóvenes, también como en el caso de los aminoácidos que tienen algunos sustituyentes, en el caso de las bases nitrogenadas también las hay. Hay algunas variantes en las bases que tienen sustituciones en algunas regiones específicas, incluso pues hay algunas metilaciones en el ADN, ¿cierto? Que tienen una función importante. Incluso se dice que hay metilaciones y acetilaciones y que normalmente son la base de la epigenética. Jóvenes, investiguen también un poquito qué es epigenética y cuál es la importancia de esto. Entonces, dice, hay señales específicas para la regulación o para la protección de la información genética que provocan esas metilaciones. No solo hay metilaciones, sino que también pueden haber acetilaciones, ¿cierto? No sé si se los dije, creo que sí se los dije. Mm, Incluso también se dice que en ADN víricos hay algunas hidroxilaciones, incluso, en- o hay algunas hidroxiladas o algunas glucosiladas, ¿verdad? En el ADN. Bueno, incluso dice que algunas bases minoritarias pueden estar presentes también en el ARN de transferencia, ¿sí? Bueno. Eh, Aquí tenemos algunas de estas, ¿verdad? Tenemos como la inosina, la pseudouridina y algunas otras, ¿verdad? Entonces, pues solo como alguna referencia. Aquí tenemos, entonces, miren, una metiladenosina, metilcitidina, en donde está la metilación, ¿verdad?
Aquí tendríamos la hidroximetilcitidina, ¿verdad? Y aquí tenemos la metilguanosina también, ¿cierto, jóvenes? Bueno, entonces, pues, son algunas variaciones que tienen los nucleótidos. Bueno, entonces hablemos un poquito del enlace fosfodiéster. Ah, pues claro, así como en el enlace peptídico de las proteínas, y en el caso del enlace O-glucosídico o N-glucosídico en los glúcidos, también tenemos un enlace fosfodiéster acá. Fosfodiéster. ¿Y por qué fosfodiéster? Pues veamos. Tenemos la unión covalente entonces de nucleótidos por puentes de grupo fosfato, ¿cierto? Un grupo fosfato arriba y otro grupo fosfato abajo, ¿sí? Pero que se comparten entre los nucleótidos. Entonces, por eso es que hay uno que está unido al 5' y el otro que está unido al 3' del siguiente nucleótido. Es decir, aquí está el carbono 5' de este nucleótido de la timina, y aquí tenemos que este fosfato se une al carbono 3, ¿verdad? Del nucleótido que está arriba, podríamos decir, ¿verdad? O que está anclado a este nucleótido. Entonces la unión, aquí el fosfato pues está uniendo los dos nucleótidos, ¿cierto? Y esto es lo que forma el esqueleto covalente. Cuando ustedes les pregunten cuáles son las estructuras que forman los esqueletos covalentes en los ácidos nucleicos, pues decimos los grupos fosfato y las ribosas, ¿cierto? O la pentosa. Entonces dice, los esqueletos covalentes de los ácidos nucleicos están conformados por fosfato y una pentosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bases nitrogenadas son laterales y no forman parte, digamos, del esqueleto covalente, porque viene el esqueleto covalente aquí, miren, ¿cierto? Y la base nitrogenada, pues, sirve más que todo como para interactuar con las otras moléculas opuestas o contrarias por medio de enlaces de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por eso también se dice que las bases nitrogenadas están en los laterales. Entonces, el extremo 5', o sea, el último que está aquí, va a carecer de nucleótido al cual se une, es decir, se encuentra libre. Y en el caso de acá, este extremo es el que se encuentra también, uy, Dios mío, este extremo es el que se encuentra también libre o disponible. Es decir, estos son como las terminaciones carboxilo y amino terminal, ¿cierto, jóvenes? Solamente que aquí son extremos 5' y 3', ¿cierto? Entonces, acá la pregunta también es, ¿los grupos fosfato aportan cargas a la molécula del ADN o de los nucleótidos o de los ácidos nucleicos? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Y aportan cargas los grupos fosfato o algunas otras moléculas? ¿Qué dicen? Pues claro que sí. Mm. Entonces, eso es lo que le da una característica a los ácidos nucleicos de ser hidrofílicos, porque entonces se pueden disolver, ¿cierto? Sí, se pueden disolver en soluciones acuosas, ¿verdad? Mm, Entonces se dice que estas tienen la capacidad de ser neutralizadas con cargas positivas de las proteínas y también de algunos iones metálicos o incluso de poliamidas. Mm, De hecho, jóvenes, los ácidos nucleicos al tener cargas negativas por el grupo fosfato, al momento que los queremos separar por medio de una electroforesis en gel de agarosa, vean, hablamos otra vez del gel de agarosa, el agar. Vea, porque es como gelatinoso, ¿cierto? ¿Dónde lo vimos? Ay, pues claro, lo acabamos de ver en la clase de glúcidos. Pues sí, vean cómo se relaciona todo. Entonces, al momento de que colocamos los electrodos, al momento de colocar las cargas o colocamos los pocillos donde vamos a colocar las muestras de ADN, entonces, si sabemos que el ADN tiene cargas negativas, vamos a poner del lado opuesto las cargas positivas que atraen a los ánodos, o sea, el ánodo o a los iones. Entonces, el ánodo va del otro lado donde colocamos las muestras. Y acá va el cato, lo que atrae las cargas positivas. ¿Por qué? Porque entonces el ADN va a migrar en esta dirección. Creo que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, se los digo como premeditadamente, ¿cierto? En cambio, las proteínas, pues según pueden mirar un poquito más como para allá o para acá, ¿cierto? Pero en el caso de los ácidos nucleicos, pues son más con cargas negativas, especialmente por los grupos fosfatos, ¿cierto? Bueno, jóvenes, entonces esta estructura que estamos viendo acá es una representación esquemática del ADN, ¿verdad? O la secuencia. Y entonces tenemos que el P es el grupo fosfato, ¿cierto? El P es el grupo fosfato. Aquí tenemos que la línea
representa la pentosa, ¿verdad? Entonces dice, la P es el grupo fosfato y está conformada por una línea diagonal, ¿cierto? Que une el punto medio de una pentosa y que esto hace referencia al 3, ¿verdad? O hace referencia al hidroxilo del carbono 3, ¿verdad? Que aquí es el fosfato y aquí está con el carbono 5 de esta pentosa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esta pentosa que en el carbono 5 es como si tuviéramos el carbono 1, 2, y aquí tendríamos el 3, el 4, el 5, y en el carbono 5 pues tenemos esto, ¿cierto? Entonces, es así. Y la línea vertical entonces es la pentosa y lo que se encuentra arriba pues la base hidrogenada. Y aquí puede ser A, aquí puede ser C y así sucesivamente, ¿cierto? Es como una forma esquemática nada más, ¿verdad? Entonces, algo muy importante de ver también es que el extremo 5' es el que se encuentra al inicio de la hebra de la cadena y el que se encuentra al final al final del lado derecho es el 3'. Entonces, por eso hay tantos chistes que dicen cuál es el sentido de la vida. Pues de 3 a 5'. ¿Pero por qué? Porque es la secuencia que tienen los nucleótidos y van en este orden. Es decir, así como los aminoácidos van del extremo amino terminal al extremo carboxilo terminal, así también la secuencia en el ADN y cómo se van sintetizando va del extremo 5' al extremo 3', ¿cierto? Entonces, de izquierda a derecha, la secuencia de esos nucleicos se describe así, ¿cierto? Entonces, jóvenes, si yo les digo que tenemos una determinada secuencia de 5' a 3' en el ADN, ¿cierto? Y aquí tenemos la 3', pero decimos que el ADN es una doble hebra o una doble hélice. Entonces, ¿cuál es el sentido que va a tener la paralela? Va a estar de 5 a 3' también, de acá para acá. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Va a ser al revés porque tiene que ser complementaria. Listo, complementaria, pero más que complementaria es antiparalela. ¿Qué significa? Que aquí el orden va a ser que el 5' va a estar aquí, ¿cierto? Y el orden va a ser aquí, ¿cierto? Fun, 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 ¡pum! Entonces aquí está el extremo 3' de la antiparalela, pero se lee igual de acá para allá, ¿cierto? O sea que siempre en el sentido de 5' a 3'. De hecho, jóvenes, cuando ustedes lleven biología molecular para los químicos biólogos y no sé si genética para los biólogos y los farmacéuticos, no sé si tienen algo relacionado a farmacogenética o algo así, pero bueno, si no, cuando vean en algún momento de la vida, este, al momento de que se está llevando la replicación, por ejemplo, se abre la hebra y siempre el copiado siempre va de 5 a 3'. Y ahora para la hebra que se encuentra del otro lado, o la paralela o la antiparalela, entonces la copia va a ser, aunque a pesar de que se está abriendo de primero, se abre de un lado, después se abre como del otro lado, ¿cierto? Mientras esta se va enredando. Entonces siempre va a ser así como se abre y va copiando como de aquí para acá un fragmento y luego otro fragmento aquí para allá y luego otro fragmento aquí para allá, mientras que la otra va ahí en secuenciación, ¿cierto? Pero siempre copia de 5 a 3'. Ese es eso. Em, bueno, algún nombre como para diferenciar un poquito los ácidos nucleicos es los oligonucleótidos, que oligonucleótidos hablamos de poquitos nucleótidos, pero hasta un número de 50 nucleótidos. Y hablamos de polinucleótidos, ya para cuando nos referimos de más nucleótidos, ¿cierto? O sea, grande. Bueno, veamos entonces, jóvenes, un poquito las propiedades de las bases nitrogenadas y la estructura tridimensional, ¿cierto? Normalmente, entonces, los ácidos nucleicos pues, son compuestos débilmente básicos, ¿verdad? Pero especialmente pues, por las bases nitrogenadas. Y aparte, aparte que estas bases nitrogenadas pues tienen una propiedad, o sea, son ciclos, ¿cierto? Son aromáticos.
y son como apolares a un pH neutro. Lo que significa que entonces en donde se encuentran las bases nitrogenadas hay cierta apolaridad, ¿cierto? Digo cierta apolaridad, pero por la característica de ser aromático, y pues no es como que tengan una carga particular, ¿cierto? Aparte que tienen grupos carbonilo, tienen nitrógenos cíclicos, ¿verdad? Y N exocíclico, grupos amino, ¿verdad? Pero entonces, por esa característica o propiedad de estos grupos funcionales que tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, ¿cierto? De hecho, jóvenes, dependiendo de cuál pareja estemos hablando, tenemos que la adenina tiene la capacidad de hacer puentes de hidrógeno con la timina. Es decir, es decir, una guanina, perdón, una purina con una pirimidina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la guanina, que es la otra purina, forma puente de hidrógeno con la citosina. Y siempre va a ser así, va a ser como correlacionar. Siempre adenina con timina, timil con adenina con timina con adenina, y así. En el caso de guanina, siempre con citosina, citosina con guanina, guanina con citosina, citosina, y así, ¿verdad? Va a ser la relación. Entonces, vean, aquí si yo tengo de citosina, adenina, adenina, esto va a ser timina, timina, guanina, ¿cierto? Y así. Y algo muy importante también, vean, en el caso de de la guanina con la citosina, tiene la capacidad de formar uno, dos, tres puentes de hidrógeno, ¿cierto? En el caso ahora de la adenina y de la timidina, forma uno y dos puentes de hidrógeno únicamente, jóvenes. Esto ya se los he mencionado antes. Esto es muy importante porque cuando nosotros le estamos agregando calor a una hebra de ADN, ¿qué regiones son las que se van a disociar más fácilmente? ¿Las regiones que son ricas en adenina timina o las regiones que son ricas en guanina citosina, jóvenes? Adenina Guanina, timina. citosina. A ver, guanina citosina, ¿qué? ¿Son más fáciles de romperse o de abrirse? Es difícil. Más difícil, ¿verdad? Es ahí donde se van a permanecer como más unidos o pegados. En cambio, la de neckmina, pues, ¡pum!, son las que van a abrirse un poquito más. Lo vamos a ver más adelante. En cambio, entonces, en estas pares de bases hay cierta complementariedad, ¿cierto? Lo que hace que tengamos una duplicación de la información. Es decir, que de 5' a 3' en una hebra tengamos una información, pero que en la 5' a 3' de la otra opuesta tengamos otra información, ¿cierto? Y que son complementarias en información, ¿cierto? Hay cierta complementariedad en información, ¿verdad? Y al tiempo que hay como duplicación de la información, ¿cierto? Bueno, entonces, hablemos de las estructuras. La estructura primaria se refiere específicamente a la estructura covalente y a la secuencia que tenemos, es decir, qué aminoácidos conforman, qué aminoácidos, oigan, va, qué nucleótidos son los que van a conformar y en qué secuencia se encuentran dispuestos, es decir, esta secuencia, esta estructura, ¿cierto? La estructura secundaria de los ácidos nucleicos es la estructura regular estable que puede adoptar un ácido nucleico, especialmente con nucleótidos que se encuentren vecinos, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta de que puede formar, por ejemplo, em, algunas hebras, ¿verdad? En forma como de hélices, ¿verdad? Y que puede formar los puentes de hidrógeno con la contraria, etcétera, etcétera. Entonces, pero no vamos a entrar en detalles en estudiar la estructura secundaria, ¿sí? Pero de forma general, pues esto es lo que podemos decir. Y la estructura terciaria habla un poquito del plegamiento complejo que va a tener la estructura del ácido nucleico y que va a ir conformando los cromosomas, ¿cierto? Que ya es, por ejemplo, la asociación que van a tener con las histonas, que son las proteínas, y entonces eso va a formar los nucleosomas, y bueno, ya se los he dicho, ¿verdad?
y luego pues los cromosomas, ¿cierto? Bueno, algunos antecedentes de cómo fueron descubriéndose los ácidos nucleicos. En 1868, Mechner habló de una sustancia a la que le llamó nucleína y que esta sustancia pues era rica en fósforo, ¿verdad? Entonces pues ahí fue como, había una sustancia que está presente, que es rica en fósforo y le llamó nucleína. Y pues más adelante, en 1940, imagínense ya en el siglo XX, hubo un experimento de Avery, McLeod y McCarthy, en donde ellos, por ejemplo, expusieron o vieron que hay material genético de una cepa virulenta y que era inyectada a una cepa no virulenta y era capaz de transformar a la cepa no virulenta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos bacterias virulentas encapsuladas vivas. Lo que está de color amarillo es como la cápsula. ¿Y qué propiedades le da la cápsula? Como de protección, ¿cierto? A bacterias. Vean, bacterias virulentas. Estas, cuando se inyectaban en un animal, como un ratón, morían, ¿cierto? Sin embargo, teníamos bacterias que no eran virulentas, o sea, que no eran patológicas, o sea, no estaban encapsuladas. Cuando se inyectaban en un ratón, el ratón, pues, libre como el viento, ¿cierto? Vivo. Sin embargo, cuando se exponían con calor estas cepas virulentas, ¿verdad? Y aparte de eso, pues digamos que se exponían al calor y estas pues se inyectaban. Bueno, lo que está provocando aquí el calor pues es inactivarla, ¿cierto? Al momento que nosotros queríamos, por ejemplo, agregárselas a un ratón, pues el ratón vivía también, ¿cierto? Pero por otro lado, cuando estas que estaban expuestas al calor se mezclaban, dice, con bacterias virulentas, bueno, dice, mezcla de bacterias virulentas muertas por calor y bacterias no virulentas vivas. Pero ¿qué es lo que pasaba allí? Las bacterias vivas adoptaban un material genético de las que estaban inactivadas por el calor, ¿cierto? Y el tiempo que esto se le administraba al ratón, se identificaba que el ratón moría. Entonces, ¿cómo así? Si tenemos material de bacterias no virulentas y de estas inactivadas aparentemente con calor las mezclábamos, provocaban la muerte del ratón. Entonces, pues, ¿qué era lo que pasaba allí? Al momento de aislar en muestras de sangre del ratón, se encontraban que habían bacterias ya virulentas y que estaban encapsuladas. ¿Pero por qué? O sea, que había algo ahí, ¿verdad?, que provocaba que se adoptaba esta virulencia en el caso de estas bacterias no virulentas, ¿cierto? Bueno, aquí también tenemos la historia de Hershey de Hershey y Chase. Tenemos aquí un videíto que les voy a mostrar, que pueden seguir ustedes también en este link que ya se los dejo por acá. Vamos a ver esto. Esto. Ujú. En el experimento Hershey-Chase se utilizaron virus bacterianos llamados fagos para demostrar que el ADN es el material genético. El fago que se usó en este experimento estaba compuesto por una molécula de ADN rodeada por una cubierta proteica. Cuando los fagos infectan las bacterias, se acoplan a la superficie de la bacteria e inyectan el ADN a la célula. La cubierta proteica permanece en el exterior de la célula. En la primera parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía aminoácidos marcados con radioactividad 35S. Ello dio como resultado fagos con proteínas marcadas 35S, pero sin marca radioactiva en el ADN. A continuación, se permitió que los fagos infectaran las bacterias. Los fagos se acoplaron a las células bacterianas e inyectaron su ADN, pero la cubierta proteica marcada con radioactividad permaneció en el exterior de la célula. Los fagos que se formaron en esas células no contenían radioactividad. Una agitación enérgica hizo que se eliminaran las cubiertas proteicas vacías, pero ello no interfirió en la producción de nuevos fagos en la célula. En la segunda parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía desoxirribonucleótidos marcados con 32P.
Ello dio como resultado fagos con el ADN marcado con 32P, pero sin marca radioactiva en la proteína. Cuando los fagos infectaron las bacterias, el ADN marcado con 32P penetró en la célula y se pudo encontrar en los fagos producidos posteriormente en la bacteria infectada. Con ello se demostró que es el ADN y no la proteína el portador de la información genética para una nueva generación de fagos. Si se dan cuenta, entonces, jóvenes, esta investigación aportaba muchísimo para el conocimiento un poquito de cuáles eran los componentes que estaban cuáles eran los componentes que estaban, por ejemplo, en estos fagos, ¿verdad? O al menos se dio cuenta de que había algo que transmitía la información, ¿cierto? Y que estaba conformado por grupos fosfato, ¿verdad? En el caso del fósforo marcado radioactivamente. Y en el otro caso, en el caso del marcaje del azufre, ¿verdad? Se observaba que no había transmisión ahí de información, ¿cierto? Y que se encontraba en el sobrenadante y fuera de las bacterias. Entonces, esta información dio lugar a decir que los ácidos nucleicos y no las proteínas son los que van a transmitir como la información, pues la información genética, ¿cierto? Y que se encontraba internamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, posteriormente, siempre por los mismos años, Chargaff, ¿verdad? Fue otro científico, por la década de 1940, finales de 1940, o sea, por finales de la década de los 40, él evidenció algo, ¿verdad? Y propuso unas reglas y dijo de que habían ciertas bases que eran equivalentes. A ver, jóvenes, pensemos, ¿qué base es equivalente con cuál? Adenina será equivalente con guanina, según lo que vimos anteriormente, de que sí, solo sí, pueden correlacionar unas con otras. A ver, díganme. La adenina con la timina y la citosina con la guanina. Muy bien, muy bien. Entonces dice, y que dice que hay ciertas bases eran equivalentes entre especies y que variaban de una especie a otra, ¿verdad? La composición de las bases entre ellas. También se mencionó que hay ADN de diferentes tejidos de la misma especie es igual, es decir, que si vemos el ADN del hígado con el del riñón y con del músculo, pero es una misma especie, la composición de las bases hidrogenadas es la misma, pero la composición de bases nitrogenadas, no pero, sino que además la composición de las bases nitrogenadas no varía ni con la edad, ni con el género, ni con el estado nutricional, ni con las variantes ambientales. Imagínense ustedes. Y la relación no fue de 1, 1, 1, 1 para las 4 bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son las reglas? Pues bueno, tararara. Pues bueno, lo que mencionaba el compañero, la cantidad de adenina se dice que es la misma que la cantidad de timina, ¿cierto? La cantidad de guanina equivale a la misma que la cantidad de citosina. También que la cantidad de bases purínicas es la misma que las de las bases pirimidínicas. Ah, pues es que ¿por qué? Porque si una purina, como es la adenina, hace con una pirimidina, cantidad de purinas y pirimidinas ahí, empates. Y la guanina, que es equivalente a la citosina, una purina con una pirimidina, empates, ¿cierto? O sea que la cantidad de bases purínicas era ahí sí la misma, lo que significaba entonces, bueno, y entonces que adenina más guanina es igual a timina y citosina, ¿cierto? Pero no la cantidad de adenina timina, o sea, es decir, la cantidad de adenina más timina no es equivalente a la de guanina más citosina, porque no eran como correlacionables, ¿cierto? Pero ¿por qué jóvenes? Porque la adenina y la timina están presentes en un determinado porcentaje y es el mismo, ¿cierto? Para los dos ellos. Pero entonces, si tenemos un porcentaje de adenina y timina, no van a ser equivalentes a la sumatoria de guanina y citosina, ¿cierto? Porque el porcentaje pues, puede variar, ¿sí? Entonces, muchísimo ojo con esto.
seguro que se les va a preguntar de una y mil formas, entonces pues tienen que tener como la seguridad de esto. Entonces, y bueno, lo que significa entonces que adenina es igual a timina, guanina es citosina, pues bueno, ya lo habíamos platicado. Hablando específicamente de la estructura tridimensional del ARN, ¿cómo se llegó a dilucidar todo esto? Pues bueno, siempre por la década de los 50 hubo un grupo de experimentos, bueno, diferentes grupos de experimentos. Yo lo cuento como que hagan de cuenta que había experimentos en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Y que había un grupo, por ejemplo, en Inglaterra, hay otro grupo en Estados Unidos y de pronto subgrupos, ¿verdad? Pero ¿quién iba revelando qué información y más pronto? ¿Cierto? Entonces, específicamente Rosalind Franklin y Maurice Wilkin, ellos a principios de los 50, pues por medio de investigaciones, hicieron una publicación, ¿verdad? Y en esta publicación, pues, publicaron o mostraron esta fotografía 51 de Rosalind. Es decir, cuando se hace investigación, a raíz de ciertos experimentos y después de tanto, hay información que se revela. Por eso se dice, no te canses de errar porque en algún momento vas a obtener una respuesta o vas a llegar al éxito, ¿verdad? Como cuando nos frustramos con algo o como cuando perdemos bioquímica en semestre, pero no se cansen, sigan echando, ¿verdad? Y pues primero Dios ahorita va a salir bioquímica de una vez. Pero bueno, entonces, pues de trabajo arduo, ¿verdad? Llega una determinada fotografía que les da información muy importante. Y entonces se vio que el ADN produce un diagrama de difracción de rayos X característico y pues se miraba esta estructura, ¿verdad? Eh, entonces se miraba como la estructura, una estructura helicoidal, ¿cierto? Y dice que había cierta periodicidad a lo largo del eje longitudinal, ¿sí? Y entonces se observó también de que había un eje eh, o había un ángulo que se formaba en una estructura que tenía como que había como un eje, habían ejes de diferentes tamaños, uno de 3.4 angstroms entre nucleótidos adyacentes, ¿verdad? Y otro eje como más grande, mayoritario, a 34 angstroms, o sea, como a cada 10, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que se describió, ¿verdad? Pero no hubo la formación de un modelo tridimensional ni nada, ¿verdad? Y también se mencionó un poquito de la difracción, o vieron un poquito la difracción y también la equivalencia de las bases, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les dejo un videíto para que por favor lo busquen. La foto 51, estructura del ADN a partir de la foto 51. Y bueno, véanlo. Y pues, por favor, vamos a hacer un resumencito de este videíto, ¿sí? Y pues bueno, este artículo también es un documentito de 2 hojas, muy interesante también, donde hacen como toda una descripción, es decir, como que están haciendo la descripción del ADN, ¿cierto? Y bueno, pues por aquí se los voy a dejar, ¿sí? Mm, Algo más les iba a decir aquí. Miren esta revista Nature de abril del 25 de abril de 1953. De hecho que el 25 de abril, si no mal recuerdo, es el día del ADN. Ahora estoy entrando no sé si es el 25 de abril o el 25 de julio. Estoy casi seguro que es el 25 de abril, pero ya entré en una duda. Pero bueno, entonces imagínense del 1953. Aquí hay algunos nombres, ¿verdad? Watson, Crick. Aquí, esto es del artículo como de arriba, pero aquí está estructura molecular y ácidos nucleicos desoxipentosa. Y aquí empieza como un artículo, ¿cierto? Y bueno, y es la información que fue como proporcionado, publicado por Franklin y Wilkins, ¿verdad? Entonces, jóvenes, a partir de esta información, Watson y Crick, los mismos que estaban en esta otra parte de acá, ¿verdad? Propusieron una estructura tridimensional. Propusieron entonces el modelo con los datos disponibles a la fecha y con las reglas de Chargaff y con todo eso. Y entonces dispusieron 2 cadenas en forma helicoidal, ¿cierto? Y que estaban enrolladas en un eje. Y hablaron y propusieron la doble hélice dextrógira,
¿cierto? ¿Por qué extrógena, jóvenes? Porque vuelvo y repito, dijera la canción, no dijeran los venezolanos o dijeran que se los colombianos, que cuando vamos a favor de las agujas del reloj y se aleja, pues estamos formando una dirección de una hélice en dirección de extrógena, ¿cierto? Bueno, aparte de ello, entonces describieron que entre cada aminoácido había una distancia de 3.4 angstrom y aparte propusieron también, vamos a ver, que las bases nitrogenadas se encontraban en el interior y pues que tenían una característica o propiedad apolar, ¿verdad? Y por otro lado, había un surco mayor y un surco menor en la superficie, ¿verdad? Y en el surco mayor, pues, este es el surco mayor, ¿verdad? Y en el surco menor, pues, es esta parte de aquí, ¿verdad? Em, y bueno, se describió o se propuso que había un mejor anclaje cuando adenina se unía o se anclaba a timidina y que cuando guanina se anclaba o se unía a la citosina. Y entonces así es como llegan a formular esta estructura tridimensional. Miren ustedes qué belleza, ¿cierto? Qué belleza. Entonces, y ellos propusieron pues esta estructura pues precisamente, es cierto, de 5 a 3', ¿verdad? Y la antiparalela de 5 a 3' en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, esta es una disposición antiparalela que mostró el modelo más acorde, ¿verdad? También vieron de que habían 10 pares de bases por vuelta. Bueno, pues es que si ya hemos dicho que 3.4 angstroms hay diferencia entre una y otra base cuando formamos una vuelta y si son 10 pares de bases allí, pues entonces la distancia está a 34 angstroms, ¿cierto? Y se propuso también que en disolución específicamente son 10.5 pares de bases por vuelta y acá 36 angstrom. Bueno, pues claro. Aparte, pues la característica de ser antiparalelas indica de que las secuencias no son idénticas ni tampoco en composición, ¿verdad? Porque claro, aquí puedo tener yo un determinado porcentaje para adenina, timina, citosina, pero para las otras, pues el porcentaje pues, va a ser diferente. Pues claro, las adeninas sí van a ser complementarias con las timinas, pero las adeninas de acá con las adeninas de acá no son equivalentes, ¿cierto? Entonces, pues bueno, eso lo del antiparalelismo y de la complementariedad, ¿verdad? Y también esta complementariedad se daba pues por los puentes de hidrógeno presentes en la estructura. Bueno, a partir de acá también se vio de la replicación del ADN, jóvenes. Se dice que la complementariedad indica otra característica más, que en este caso la replicación se podía dar, ¿verdad? Siempre y cuando las hebras estuvieran separadas, ¿verdad? Y después entonces la síntesis se daba de la hija, miren, de 5' a 3', ¿cierto? Y que a la otra, la nueva era igual de 5' a 3', solamente que en un efecto como inverso, ¿cierto? Entonces la cadena par es la azul y la hija o la nueva es la de color rojo, ¿cierto? Eh, a cada hebra preexistente, pues una hija pues complementaria. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo práctico, jóvenes. Tenemos dos especies de bacterias determinadas que en donde se determinó el porcentaje de ADN para adenina y se describió que era 32%. Y para otra especie bacteriana el porcentaje de adenina es de 17. Ah, bueno, adenina. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál será la composición relativa de cada una de las bases nitrogenadas para esta especie? ¿Cómo lo sacamos? Veamos el de la primera especie en primer lugar. Si tenemos de adenina 32, ¿qué porcentaje tenemos que tener de timina? 32. 32 también, ¿cierto? Y la suma de adenina más timina, ¿cuánto me da? 32 más 32. 64. Ah, listo. Y a partir de ahí yo puedo saber cuál es el porcentaje entonces de guanina y citosina. ¿Cómo lo hago?
Conocemos, jóvenes. Bueno, pues así le quito 64, que era la sumatoria de adenina más timina, y me da 36, ¿cierto? Ese 36 que lo divido en 2 y ya tengo el porcentaje de la, ya tengo el porcentaje de la guanina y la citosina, 18 y 18, y para el otro es 38 y 32, ¿cierto? 32 porcentaje cada uno y 18 y 18, ¿cierto? Y para la otra, pues bueno, 17 más 17 me suma 34 para adenina más timina, y luego pues hago una resta de 6 menos 34 y me da 66. 66 lo divido en 2 y me da que el porcentaje de guanina y citosina para la segunda especie es de 33, ¿cierto? Pues bueno. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál de las dos especies tiene más puentes de hidrógeno? ¿Y cuál tendría una mayor temperatura de difusión al momento de exponerlas al calor? ¿Cuál miran ustedes, la primera especie o la segunda especie? Bueno, podemos saber cuál de las parejas tenía más puentes de hidrógeno jóvenes. Guanina y citosina. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, la primera o la segunda especie es la que tiene mayor porcentaje de puentes de hidrógeno. La segunda. Listo. ¿Y cuál de las dos especies entonces tendría una mayor temperatura de difusión? O sea, ¿cuál costaría un poquito más de desnaturalizar? La segunda también. Listo, gracias, José. Entonces, pues aquí les dejo una tareita, o agreguen a la tarea, por favor. Para estas dos especies, hagan la comparación exactamente igual como hicimos acá. A ver, porque esas lágrimas, ¿qué pasa? Tenemos 28% de timina para una especie y para una segunda especie tenemos un 30% de guanina. Saque el porcentaje para las cuatro y prediga cuál de estas dos, la 1 o la 2, tiene más puentes de hidrógeno y cuál tendría una mayor temperatura de difusión, ¿cierto? Ustedes pueden, jóvenes, yo sé que sí. Muy bien. Vamos a ver, Brooklyn. Bueno, jóvenes, pues yo creo que vamos a dejar la clase acá, ¿cierto? Dejamos la clase acá y bueno, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto. Ay, ay, ay. Melissa, dudas. Ah, si tienen dudas, vamos a pasar a asistencia, porque la asistencia de ayer fue la tareita, que por cierto la tomé en consideración. Hubo más de alguien que me la mandó hasta el final de la noche, pero no entiendo por qué. Si era algo que teníamos que hacer al tiempo. Y lo que sea que hayan avanzado, pues era lo que tenían que compartir. Vamos a ver. Listo. A ver, hoy es fecha 23 de junio, ¿cierto?